Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren ustedes muy bien. Les saludo con mucho gusto. En este video queremos abordar una pregunta que muchos nos hacen. ¿Cómo leer la Biblia? En Internet es una búsqueda muy acuciante. Aparece recurrentemente esta pregunta. ¿Cómo leer la Biblia? Es un hecho que el pueblo de Dios, la Iglesia, se interesa por la Sagrada Escritura. Y cómo no, si la Sagrada Escritura es el alma, es la vida misma de la Iglesia. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y entonces, claro, de manera natural, el creyente busca consuelo, busca consejo, busca alivio, busca dirección, orientación en su vida en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Y pues de manera normal se acerca a querer leer la Biblia y como la considera un libro, pues sí, un libro gordo, un libro grueso, ¿verdad? Pero un libro finalmente. Y bueno, pues lo lógico es que un libro se debe empezar a leer por el principio y terminar por el final. Y entonces se considera que la Biblia ha de empezar a leerse por el Génesis y ha de terminar por leerse con el Apocalipsis. Entonces esto es una tendencia natural. Pero el problema es que se empieza a encontrar con dificultades. Aborda el Génesis y luego el Éxodo, y estos dos libros, pues dado que contienen muchas imágenes, muchos pasajes que han sido pues altamente difundidos en nuestra cultura, en el cine, en la literatura, todo el mundo conoce los pasajes de la creación del universo, la creación del hombre, la creación de la tierra, ¿verdad? Todo el mundo conoce quién es Abraham, ¿verdad? Y cómo fue elegido por Dios. Y todo el mundo conoce en el Éxodo aquellos pasajes famosísimos, ¿verdad? Que han dejado una honda impresión en el colectivo humano, en el colectivo de nuestra cultura, hasta en Hollywood, ¿verdad? El Éxodo, por ejemplo, ¿no? La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, el paso por el Mar Rojo, etc. Bueno, se encuentra más o menos a gusto el lector con el Génesis y con el Éxodo. Pero el problema empieza cuando termina estos dos libros, y fue disciplinado desde luego, y empieza a leer los otros tres libros del Pentateuco, es decir, de lo que se conoce como la ley, ¿verdad? Los libros de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, y entonces entra al libro de los Números, al libro del Levítico, al libro del Deuteronomio, y bueno, allí ya se encuentra con dificultades que resultan insalvables porque empieza a encontrar una serie de ritos, una serie de prescripciones legales que parecen no tener nada que ver con el hombre actual. Y entonces pues el lector se aburre y acaba abandonando la lectura de la Biblia. Esto es lo más normal, lo natural. Y entonces la pregunta es cómo hacer, cómo lograr una lectura continuada, metodológica, que nos permita abordar todo ese conjunto de escritos maravillosos que conforman lo que nosotros llamamos Biblia. Y entonces a esa pregunta, ¿cómo leer la Biblia?, queremos dar algunas pautas de resolución. Bueno, empecemos diciendo que la Biblia no es un libro. La Biblia es una biblioteca, un conjunto de escritos de muy diversa índole. Nos encontramos, por ejemplo, un género literario llamado evangelios. Nos encontramos textos poéticos. Nos encontramos textos de narrativa histórica, nos encontramos textos de género apocalíptico y nos encontramos un montón de géneros literarios que no pueden entenderse
en una primera lectura, hay que interpretarlos. Esta es una primera dificultad a la que tenemos que dar solución, tenemos que dar respuesta. Pero no se preocupe usted, desde luego que hay una respuesta. Y yo creo que esa respuesta va en la línea, antes que nada, de reconocer que estamos haciendo una primera lectura, un primer acercamiento a la Biblia. Nos vamos a encontrar con muchas dificultades, con muchos pasajes oscuros, difíciles de entender. Hay que asumirlo desde ya, desde este momento. Pero en esta primera lectura lo que vamos a hacer es una lectura continuada, una lectura pausada, una lectura en la que saboreemos los maravillosos textos que se encuentran en la Escritura y dejemos para una lectura posterior, ya más profunda, esos textos que requieren de una interpretación, de un estudio más serio de la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? ¿Cómo empezar? Bueno, hay que hacerse cargo de que para el cristiano la Sagrada Escritura adquiere su plenitud de entendimiento, de conocimiento a partir de Cristo. Es decir, hay que hacer una lectura cristológica. Solo desde Cristo se comprende en plenitud la Escritura. Por otro lado, esa Escritura, esa Biblia, fue escrita en un contexto eclesial, en un contexto de fe, y fue escrita, y cada uno de los textos que conforman la Sagrada Escritura fueron redactados para ser proclamados en una asamblea litúrgica. Por lo tanto, el ambiente más propio de la Escritura es el eclesial. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje también del Evangelio de Lucas? Los discípulos de Emaús, ¿no? Jesús les explica la Escritura. Ellos van caminando juntos, dos, es decir, en comunidad. Y entonces en comunidad Cristo explica la Escritura. Entonces, en la medida de lo posible, yo les recomiendo mucho que la lectura de la Biblia la hagan en comunidad, que se reúnan, que formen grupos de lectura, de creyentes, de bautizados, de católicos específicamente, si es que estamos haciendo una lectura católica de la Escritura, ¿no? Entonces, este es el ambiente más propio. Reúnanse a hacer esta lectura primera de la Biblia. En segundo lugar, o más bien en primero, como ya lo había yo mencionado, debe de hacerse una lectura cristológica. Cristo es el que explica las Escrituras, el que nos da a conocer los misterios de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo primero que yo les recomiendo no es empezar por el Génesis, por el Antiguo Testamento, sino empezar por el Nuevo Testamento. En un próximo video explicaremos la importancia de conocer la estructura general de la Biblia, cómo está constituida y su manejo, es decir, el manejo de la Escritura, para hacer más fácil su lectura, ¿no? Pero bueno, ese es tema de otro video. Ahora estamos hablando de cómo leer la Biblia y yo les propongo una metodología que es la siguiente. Empezar por el Nuevo Testamento, pero no empezar por el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, sino empezar por el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió. No es el primer escrito cristiano. El primer escrito cristiano es la carta a los tesalonicenses de San Pablo, allá por los años 49, 50 del siglo I de nuestra era. Ese es el texto más antiguo cristiano. No es el primer texto cristiano, pero sí el primer evangelio.
Y este primer evangelio es el que fue utilizado por las comunidades cristianas para dar la primera formación a los cristianos. Es decir, aquellos que querían abrazar la fe, lo primero que se les ponía a estudiar y a vivir era el Evangelio de Marcos. Es un evangelio que nos presenta a un Jesús muy humano, muy cercano al hombre, que tiene muchas emociones parecidas a las nuestras. Es muy fácil identificarse con ese Jesús, que no es tan hierático, tan sagrado, ¿no? Tan difícil de entender a veces, con unos discursos muy complicados, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, ¿no? El que quiera empezar a leer la Biblia por el Evangelio de Juan, bueno, se va a ir de espaldas porque no va a entender nada. El Evangelio de Marcos es muy, digámoslo así, muy entendible, muy cercano al corazón, muy afectivo. Se identifica uno fácilmente con él, ¿no? No por nada los catequistas de la primera hora utilizaban este texto para instruir a los catecúmenos. Entonces yo les propongo que empiecen con el Evangelio de Marcos, en una lectura corrida, en una lectura tranquila, como les decía yo, pausada, disfrutable, pues, o sea, disfruten la lectura. Si hay cosas que no entienden, bueno, déjenlo pasar, no hay problema, no se atoren. Es una lectura continuada, Evangelio de Marcos. Luego sigan ustedes con el Evangelio de Mateo, luego con el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, porque Lucas compuso ambos tratados, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Entonces tiene el mismo pensamiento, la misma teología, y entonces hay que leerlos juntos. Después, ¿qué les propongo? Pasen ustedes a las cartas paulinas. Pablo compuso algunas cartas de propia mano, con su propia letra, digamos, con su puño y letra, y otras las compusieron sus discípulos, pero no importa, forma parte de la tradición paulina. Entonces yo les recomiendo que pasen a todas las cartas de San Pablo. Después pasen ustedes a las llamadas cartas católicas, es decir, todas estas cartas que ya no pertenecen a Pablo, como la primera y segunda de Pedro, como la carta de Judas, etc. Se conocen como cartas católicas, que son textos más breves, profundos, pero al mismo tiempo sencillos. Entonces les recomiendo mucho estas cartas católicas o universales. Después, la carta, que no es carta, pero así se conoce como carta a los hebreos, que es una maravillosa homilía, que es preciosa. Lean ustedes completita la carta a los hebreos. Luego pasen ustedes a lo que se conoce como la tradición joánica, es decir, todos los textos que están vinculados al apóstol San Juan. ¿Cuáles son estos textos? Bueno, desde luego el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera cartas de Juan y finalmente el Apocalipsis. Todas pertenecen a esta misma tradición teológica llamada joánica o vinculada al apóstol San Juan. Y entonces habrán ustedes completado los textos del Nuevo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. En un segundo momento, digamos, en una segunda fase de su lectura, pasarían entonces al Antiguo Testamento. Yo les recomiendo mucho que empiecen por el Génesis, continúen con el Éxodo. Estos dos libros son fundamentales. La teología del Génesis y del Éxodo es el fundamento de la teología de los autores del Nuevo Testamento. La Pascua y la creación son los pilares teológicos de los escritores del Nuevo Testamento. Entonces hay que leer completitos Génesis y Éxodo. Luego pausen ahí la lectura de los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo. Luego pasen ustedes a los sapienciales o poéticos, sí, libros de sabiduría y libros de poesía maravillosos, como son los Salmos, como es el libro de Job, como es el libro del Eclesiastés, del Eclesiástico, como es el libro de los Cantares,
es decir, los proverbios, que son textos muy cercanos a la vida cotidiana, común de la gente, ¿no? Donde los padres dan consejos a los hijos, donde el pueblo de Dios ha encontrado a lo largo de los siglos mucha luz para su vida, para sus momentos de sufrimiento, de alegría, para alabar o para suplicar al Señor, ¿no? Los salmos, por ejemplo, maravillosos, extraordinarios. Y igual, una lectura de corrido, continuada. Después, sin duda, pueden pasar a los profetas. Hay que conocer a los maravillosos profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿no? Y también a los llamados profetas menores, Amós, Oseas, Miqueas, Habacuc, que son textos extraordinariamente bellos. Van a encontrar, como les digo, ciertos pasajes que a lo mejor resultan difíciles de entender. No hay problema, pasen ustedes de ellos y continúen con la lectura. Les va a ser de muchísimo provecho. Una vez que hayan terminado con estos textos fundamentales que les estoy proponiendo del Nuevo y el Antiguo Testamento, bueno, pues entonces pasen ustedes a estos libros que son más históricos, como por ejemplo los Jueces, los libros de Samuel, los libros de los Reyes, porque ahí van a conocer ustedes a profundidad la historia del pueblo de Israel, ¿no? Con Josué, pues la entrada a la tierra prometida, después van a conocer la etapa de la monarquía, los primeros reyes de Israel, en fin, es algo muy interesante que se puede leer con mucho provecho. Les doy finalmente, para terminar con este videíto, algunos consejos prácticos para que puedan ustedes realmente llevar a cabo la lectura de la Biblia completita. Primero, tienen que ser muy disciplinados, generar un hábito. Destinen ustedes un tiempo y un espacio determinado para hacer su lectura. Segundo, no quieran ustedes ser aborazados, no quieran leer el Evangelio de Marcos en un solo momento. Divídanlo por capítulos, programen ustedes su lectura. Créanme que esto es de mucho provecho, les va a ayudar mucho. Hagan ustedes una lectura continuada, pasajes que no entiendan, que les resulten complicados, difíciles de entender, pásenlos de lado, no pasa nada. Después, en una segunda etapa de estudio, podrán ustedes entonces comprenderlos mejor. Para eso es la teología, la exégesis, pero eso ya es una etapa, en una siguiente etapa. Aquí estamos en una primera lectura de la Biblia. En la medida de lo posible, como les decía al principio, traten de reunirse en comunidad. Hagan ustedes como un club de lectura, pero cristiano, un club de lectura católico. ¿A qué se van a reunir? A leer la Biblia. Esos son algunos consejos que yo les puedo dar para que con mucho provecho empiecen y terminen de leer la Biblia en esta primera aproximación. Les deseo mucho éxito, que el Señor les bendiga, les ilumine. Pidan la asistencia del Espíritu Santo para que su lectura sea mucho más provechosa. Me despido de ustedes. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.